Dayana será la encargada de mostrarnos este libro, y entonces la científica Odalisca Brady será la encargada de mostrarnos las maravillas del océano. Y por supuesto, al finalizar esta actividad, tendremos rifas de por lo menos 6 libros, 2 que forman parte de nuestro fondo editorial de ebooks y 4 libros impresos de este que les acabo de mostrar. Se los haremos llegar por medio de Correos de Costa Rica dentro, digamos, del territorio nacional, porque por la situación es un poco complicado mandar al exterior. Esa rifa la va a hacer nuestro compañero de soporte, Daniel, en San Carlos, y él nos dirá los nombres y procederemos a enviarlos mañana, si Dios lo permite. Con esto claro, entonces, permítanme presentarles a la máster Dayana Mora Solórzano. Ella es directora ejecutiva de la Academia Nacional de Ciencias desde 2013. Es bachiller y licenciada en Administración Pública. Es bachiller en Lenguas Modernas con énfasis en inglés por la Universidad de Costa Rica. Posee una maestría en Gerencia de Proyectos de Desarrollo por el Instituto Centroamericano de Administración Pública, el ICAP, y ha cursado estudios de especialización en la India, Japón y China. Su amplia trayectoria la ha hecho destacar en empresas de gran reconocimiento y como consultora de la Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación. Fuera de Costa Rica, fungió como subgerente regional para Centroamérica en el área comercial y trabajó durante varios años en Estados Unidos liderando proyectos de gran relevancia. Además, la conozco personalmente, es una colega con la que hacemos trabajo juntos. Quien la conoce también sabe que es una viajera y una soñadora empedernida, lo que la ha llevado a conocer más de 50 países. Ama conocer otras culturas, evidentemente, y le gusta empoderar a otras mujeres a viajar solas y a cumplir sus sueños. Bienvenida, Dayana. Te damos entonces la palabra. Buenas tardes. Ahorita tenés el sonido desactivado. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde de hoy. Y bueno, a sumergirnos en este mundo de la ciencia en un ratito. Entonces, voy a compartir la presentación. Un segundo. No me está dejando compartirla. Vamos a ver qué sucede. Ahí está. Perfecto. ¿Ya les sale bien a ustedes? Sí, ahí tenemos acceso. Perfecto. Bueno, entonces, como dijo Alejandro, yo tengo el honor de ser la directora ejecutiva de la Academia Nacional de Ciencias. Por ahí les muestro un poquito de Dayana, que me encanta en esta presentación. Me encanta la ciencia, la disfruto enormemente, aunque no soy científica. Amo los gatos y amo viajar por el mundo. Entonces, esa soy yo. El conocimiento científico, con el avance que resulta de la investigación, es patrimonio de la humanidad. Pocas personas lo ven como si fuera patrimonio, ¿verdad? Pero en realidad nos pertenece a todos y es patrimonio de la humanidad. Uno puede detenerse en cada científica y ver cuán importantes han sido sus aportes para Costa Rica y para el mundo. Todos
Acá bueno, en Costa Rica pasa mucho y yo creo que en muchos países de Latinoamérica todos conocemos, por ejemplo, en el fútbol, los logros de Keylor Navas y la selección nacional. Y por supuesto, yo apoyo la Sele y todo también, porque son muy concretos y fáciles de ver. Cuando paramos un gol, todos sabemos que se paró y aplaudimos y nos levantamos. Sin embargo, los logros científicos son más complicados de ver y en algunos casos los damos por sentado, como que ya son parte de lo normal, de nuestra vida día a día, y no nos paramos un segundo a pensar que es un logro científico, ¿verdad? Y que gracias a científicos y científicas se ha llegado ahí. Como que, por ejemplo, cuando utilizamos los teléfonos celulares todos los días, ¿verdad? Utilizamos el teléfono para llamar, para enviar mensajes, para ubicarnos, para utilizar el Waze, Google Maps, para meternos a redes sociales, ¿verdad? Utilizamos los teléfonos celulares para un sinnúmero de cosas y pocas veces nos damos cuenta que podemos tener el celular y todos sus usos gracias a la física que se requirió para que funcionen. Entonces, ¿cuál otro ejemplo? Esto es como para dar un pequeño ejemplo, ¿verdad? De lo que yo les quiero enseñar este día, o bueno, compartir más bien, las vacunas. Ahora que están de moda las vacunas, porque estamos con este bendito bichillo, ¿verdad? Este virus, las vacunas son usadas en todo el mundo. Nosotros cuando, bueno, por lo menos mi generación, cuando éramos pequeños en la escuela llegaban y nos pinchaban el brazo o la nalga y ya estábamos vacunados con ciertas cosas. Pero pocas veces nos detenemos a pensar cuál fue el proceso que se requirió, cuál fue la investigación que se requirió para llegar a esta vacuna. Inclusive durante la historia, para poder realizar diferentes vacunas, inclusive murieron científicos y científicas, ¿verdad? En tiempo de antaño, hace muchísimos años, los científicos se probaban las vacunas en ellos mismos, ¿verdad? Y algunas veces morían. Entonces, es toda una historia, ¿verdad? Que pocos nos damos cuenta porque está al día a día, está ahí y no sabemos cuál es la ciencia detrás de todo. Bueno, no todos, ¿verdad? Algunos. El aporte de la ciencia pasa desapercibido, como les estoy diciendo, porque es implícito, porque los tenemos ahí. La ciencia nos aporta desde muchas maneras y algunas no son tan evidentes. Es por eso que se hace importante ver cuál ha sido la labor de estas científicas y especialmente cuál ha sido su investigación y cuáles han sido los protagonistas, porque la mayoría de ellas empezaron a estudiar en una etapa donde no era tan común que fueran mujeres las que estudiaran ciencia, ¿verdad? Si bien sabemos que la ciencia usualmente es predominante por los hombres, hace muchos años todavía era más predominante. Con el paso del tiempo hemos tenido más científicas y esto, bueno, ha mejorado muchísimo, ¿verdad? Pero aún así todavía tenemos menos científicas, que es algo que tenemos que saber. Entonces, ¿cómo nace este proyecto? ¿Por qué Mujeres Brillantes de la Ciencia TICA? ¿Por qué hacerlo? Bueno, como Alejandro les contó, yo soy la directora ejecutiva de la Academia Nacional de Ciencias y en la academia tenemos un proyecto que se llama Fomento de Vocaciones Científicas. Con este proyecto nosotros queríamos llevar ciencia a escuelas y colegios del GAM, de lugares lejanos, de provincias, regionales, incluso hemos llegado a reservas indígenas. Entonces, cuando yo llegaba a una escuela o a un colegio, siempre preguntaba, ¿conocen algún científico? Y bueno, todos los chiquillos se quedaban así, ¿verdad? Como calladillos y bueno, por ahí alzaba tímidamente la mano alguno cuando tenía suerte y me decían, y yo decía, sí, Franklin Chan. Muy bien, por supuesto. Franklin Chan es un científico, es un astronauta, él es físico y bueno, es muy famoso, muy bien. Pero bueno, en Costa Rica no solo existe un científico, existen muchos. Entonces, después yo siempre preguntaba, ¿conocen alguna científica en Costa Rica? Y bueno, ahí sí es cierto que había un silencio, ¿verdad? En toda el aula, casi que se trataban de meter debajo de los pupitres, a mí no me pregunten, no me vean,
Y bueno, los grillos empezaban a sonar cric, 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 ¿verdad? Entonces, dado esto, ¿verdad? Surgió la idea de que deberíamos tener un libro, un documento, algo que dé a conocer a las científicas en Costa Rica. ¿Por qué? Porque ellos hacen una labor impresionantemente importante. Ellas han, bueno, las 10 científicas de este libro han destacado de manera increíble en el ámbito científico de nuestro país y del mundo. Entonces yo creo que es justo poderlas visibilizar. Entonces, así es como nace la idea, porque muchas personas no conocemos lo que ellas han hecho y pensamos que las científicas están muy lejanas. Pensamos en Marie Curie de hace muchos años y que no era costarricense, pero este libro quiere venir y traerles, presentarles a 10 científicas que representan a muchas otras científicas del país que hacen, bueno, grandísimas investigaciones, grandes logros, y bueno, ahí poco a poco les voy a ir contando de cada una de ellas. En Costa Rica, como podrán ver, según este cuadro, el personal que labora, o sea, que trabaja en investigación y desarrollo, según sexo. Podemos ver que el total son 5.993 personas. De esto, 3.482 son hombres y 2.511 son mujeres. Solamente el 42%. No llegamos a la mitad. Perdón. De los investigadores tenemos que las mujeres son el 44% y de estudiantes de doctorado son el 49%. En personal técnico y de apoyo tenemos el 37%. Si ven, hay una brecha de género en el ámbito de la ciencia. Y eso es precisamente lo que queremos como apaciguar un poco. Un segundo. ¿Me escuchan? Sí. Activa el sonido, por favor. ¿Ahora? Sí, ahora muy bien. Ok, perfecto. Vamos a empezar a conocer a cada una de ellas. Les voy a dar una pincelada de estas 10 científicas. ¿Por qué son ellas? Bueno, porque ellas son miembros de la Academia Nacional de Ciencias, todas y cada una de ellas. En ese momento, cuando inició el libro, que fue hace 2 años, se pensó en incorporar todas las científicas de la academia. En este momento hay 2 más, pero hace 2 años teníamos únicamente 10. Al ser miembros de la academia, sabemos que ellas han hecho una gran labor y han hecho grandes descubrimientos para Costa Rica en el área de la ciencia, en cada una de sus ramas específicamente. Entonces es por eso que hemos elegido a estas científicas. Odalisca Bridi Shadid es la exploradora de las profundidades. Odalisca nació en Limón, junto al mar. Es bióloga. Actualmente es investigadora en el Centro de Investigaciones de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad de Costa Rica. Es experta en octocorales. Además, algo súper importante y que pocos sabemos, pero más bien deberíamos estar súper orgullosos de tenerla a ella como costarricense dentro del selecto grupo de 7 expertos mundiales en octocorales. Ella ha descubierto 43 nuevas especies para el mundo, no solo para Costa Rica, sino para el mundo. ¿Se imaginan tener una costarricense con estas
calidades científicas, haber descubierto 43 nuevas. A mí esto me sorprende y bueno, yo no sé cómo en las escuelas no enseñan esto porque deberíamos estar súper orgullosos. A Odalisca la voy a dejar por ahí porque al final ella va a ser nuestra cereza del pastel. A ella la vamos a poder conocer más a fondo y nos va a poder contar sobre las profundidades marinas, qué es lo que ha visto por ahí, qué es lo que más le gusta y cómo nace su amor por la ciencia. Inclusive si tenemos suerte podemos pedirle que nos muestre ahí un traje de buceo y ciertas cosas. Hoy vamos a tener un rato bastante agradable con ella y yo creo que tenemos que aprovecharla mucho. Así que vayan pensando para más adelante qué vamos a preguntarle. La siguiente es Ania Campos Núñez. Ania es la especialista de la alimentación y la vida sana. Ania creció en Barrio Luján, en el centro de San José. Inspirada en su experiencia de niña, decidió especializarse en nutrición. Ha dedicado gran parte de su carrera a investigar los hábitos alimentarios de los costarricenses y su relación con enfermedades crónicas del corazón, diabetes y el cáncer. Sabemos muy bien que depende de lo que comemos, así puede estar nuestra salud, y ella ha investigado esto. La doctora Campos es investigadora principal del Costa Rica Heart Study y trabajó por muchos años en la Universidad de Harvard. Sandra ya varias personas la conocen más, con una mirada a las estrellas. Ella creció en Atillo. Al terminar el colegio se matriculó en la UCR. Ella quería estudiar ingeniería eléctrica. Sin embargo, en aquella época no había mujeres en esa carrera. Entonces, en la universidad le recomendaron que se matriculara en ingeniería industrial y no en ingeniería eléctrica. A los 21 años ella se mudó a Estados Unidos y estudió ingeniería eléctrica y además estudió física. En el 91 su sueño se hizo realidad cuando la NASA la contrató como ingeniera. Lideró el equipo que envió la sonda Maven, cuyo objetivo era conocer cómo es la atmósfera de Marte, del planeta rojo. Actualmente ella es la subdirectora de la División de Ciencias Terrestres de toda la NASA. ¿Por qué les cuento así unas pinceladas y además no les enseño muchas ilustraciones? Bueno, porque es que no les quiero matar la sorpresa al libro, ¿verdad? Tienen que después ir a verlo, conseguirlo para que aprendan más de ellas, las conozcan mejor y además disfruten de colorearlas. Algo muy importante es que estamos diciendo dónde nacen ellas y dónde se crecieron. ¿Por qué? Porque así podemos tenerlas mucho más cerca. Si yo soy de Limón, tal vez puedo identificarme con Odalisca, que vivo cerca del mar y que crecí así, que tal vez pueda tener mucha curiosidad por lo que hay en esas profundidades. Si vivo en Atillo, también puedo soñar en llegar de alguna manera a trabajar en grandes laboratorios, en lugares importantes. Entonces, por esto es importante ver de dónde venimos. Venimos todas ellas vienen de Costa Rica, a excepción de una, que luego les voy a contar. ¿Y por qué hay una que no es de Costa Rica? Bueno, porque el libro dice mujeres brillantes de la ciencia tica, no que todas son ticas. Hay también investigadoras científicas que han hecho maravillas en nuestro país y han investigado y han ayudado a la ciencia en nuestro país, aunque no nacieron acá. Bueno, la siguiente que les voy a presentar es la doctora Eugenia Flores Vindas. A ella la pusimos como la primera en toda. Eugenia siempre le gustó estar en contacto con la naturaleza, quizá por haber crecido en una finca en Belén de Heredia. Fue así como decidió estudiar biología en la Universidad de Costa Rica. También cuando pocas mujeres estudiaban biología. Ella se especializó en botánica, plantas. Fue la primera mujer directora de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. Además, ha sido la primera y única mujer que ha presidido la Academia Nacional de Ciencias. Y ella fue la primera ministra de Ciencia y Tecnología en el país.
Ahora ya pueden ver por qué es que le pusimos la primera en todo. Marianela García, ella es exploradora del cerebro humano. Ella es de San José y siempre le interesó todo lo que tenía que ver con el cerebro y sus conexiones. Ella le interesa mucho cómo es esta relación que está en la cabeza, pero que hace que nosotros nos podamos mover. Ella estudió y trabajó en México y actualmente dirige un laboratorio en Japón, en donde se estudia todo lo referente a el cerebro. Imagínense qué gran orgullo tener una científica que está liderando un laboratorio tan lejos, en el Instituto de Okinawa de Ciencia y Tecnología en Japón. Nuestra siguiente científica que les voy a presentar es Carla Odio. Ay, para ver, perdón. Mentiras, es Leda Meléndez Howell. Ay, No tenés sonido ahí, Dayana. ok, ahora sí. Sí, se te escucha bien. Ok, Leda Meléndez Howell, una tica conquista París. Ella tiene una historia bastante interesante. Leda estudia los hongos. A ella le gustaba mucho también la biología y la microbiología y empezó a estudiar los hongos y una especie específica. Leda ella es de San José, se ganó una beca para ir a Francia. Y la verdad que es de esas personas que usted dice que qué valiente, porque en aquel entonces ella se mudó a Francia sola, sin saber inglés, ni inglés ni francés. Y bueno, aún así empezó a estudiar francés y empezó a estudiar su carrera. Y como ella no tenía muy bien dominado el idioma, cuando ella empezó a estudiar, los profesores hacían inclusive apuestas, eso fue hace mucho tiempo, y decían que Leda no estaría ni un mes en la universidad. Y bueno, para sorpresa de todos, Leda no estuvo un mes, estuvo toda la carrera universitaria, se graduó, hizo investigación en Francia y fue contratada en grandes laboratorios en París. Además, ella ha sido la única latinoamericana con el grado en aquella época de profesorado. En Francia, usualmente las personas que no son francesas no pueden tener un grado que se llama profesorado, que es más allá del doctorado. Es una vez que te gradúas de todo lo que se puede graduar para los niños que entiendan. Para poder ser profesora hay algo que se llama profesorado y tiene que ser francesa, usualmente. Pues Leda logró graduarse de profesorado también y ser profesora de la Sorbona de París, que es una de las universidades más prestigiosas del mundo, no solo de Francia. Leda Meléndez es de las 10, la única que no está viva. Ella nos dejó de acompañar hace un par de años. Ahora les voy a presentar a Carla Odio. Carla Odio es la doctora de la niñez. Carla nació en Costa Rica, pero muy joven se tuvo que mudar a España. Volvió a Costa Rica después y cursó la carrera de medicina en la Universidad de Costa Rica y se graduó como pediatra, la doctora de los niños. Se especializó en infectología pediátrica y realizó numerosas investigaciones en fisiopatología y ha contribuido a la eficacia y seguridad de nuevos antibióticos para el manejo de enfermedades infecciosas de neonatos, niños quemados y pacientes con cáncer. Henriette Raventós Bosch.
Ella es la detective de los genes. Henriette creció en Escazú. Estudió medicina también, pero su especialidad fueron los genes. Ella de pequeña quería aprender cómo ayudar a las personas. Ella siempre quiso ayudar a los demás. Y cómo funcionaban las enfermedades. Por eso decidió estudiar bioquímica y luego genética. Ella busca encontrar el ADN, que es el material del cual se han hecho los genes, y hace que, además, por ponerles un ejemplo, ¿por qué los padres se parecen, por qué los hijos, mejor dicho, hijas y los hijos se parecen a sus padres? O porque tienen color, porque tienen los ojos de cierto color. Y esto más o menos es lo que tiene que ver con genética. Actualmente ella es profesora e investigadora de la Universidad de Costa Rica y dirige un grupo de investigaciones en biología celular y molecular. Ella Con además, permiso, sí, perdón, en el caso mío tengo la pantalla pegada, creo que quedó en Red Raventós, creo que tenés que compartir de nuevo, por favor. Gracias. que, Se veía, okay. sí, nos están informando que se quedó pegada. Ok, si quieres compartir, por favor, para verlo. Ok, dame un segundo. Okay. Un momentito mientras resolvemos una cuestión técnica y ya seguimos. Dame un segundo. Porque otra vez como que no me quiere compartir. ¿Ahora? Ahí estamos viendo la presentación. Gracias. Sí, ok, perfecto. Bueno, como les contaba de Henriette Raventós, ella busca encontrar los genes que tienen que ver con las enfermedades de bipolaridad, la esquizofrenia, la migraña y la demencia de Alzheimer. Entonces, bueno, ahora les voy a presentar a Giselle Tamayo. Giselle Tamayo, ¿ustedes están viendo todo ahí en grande o se ve como así? Bueno. Ahí está la presentación. Sí, ok. Sí. Giselle Tamayo, el universo de las moléculas. Ella vive en el universo de las moléculas. Ella ella nació en Guadalupe, en San José, pero pronto su familia se trasladó a vivir a Paso Canoas. Giselle es química. Tiene una especialidad en ciencias naturales con énfasis en productos naturales. Actualmente es la presidenta del CONICIT, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, y además es profesora de la Facultad de Química de la Universidad de Costa Rica. ¿Qué hace Giselle? Giselle estudia los compuestos que se encuentran en la naturaleza, especialmente los compuestos químicos y qué potencial tienen para convertirse en nuevos medicamentos o materiales para la industria. Y bueno, por último quiero presentarles a Mary Jane West Everhart, la ciencia de Mary Jane es una científica, miembro de la Academia Nacional de Ciencias, pero además ella es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. Mary Jane creció en un pequeño pueblo del sureste de Michigan, en los Estados Unidos. Siempre vivió fascinada por las avispas. Eran su bichito, animalito favorito. Como es tan curiosa, empezó a notar características llamativas en estos animales. Ese interés la llevó a estudiar biología en la Universidad de Michigan y luego en Harvard. Harvard es una de las universidades más prestigiosas en los Estados Unidos. Se vino luego a vivir a Costa Rica y se dedicó a estudiar muchísimas horas el comportamiento social de las avispas tropicales.
Y así fue como esta actividad la llevó a entender por qué dichos animales evolucionaron hasta ser altamente sociales y especializados. Entonces, ella es como de las personas que sabe más sobre el comportamiento de las avispas en el país. Para concluir, quiero decirles, antes de presentarles a la siguiente panelista, quiero decirles que la ciencia nos permite entendernos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Pero aún quedan muchos misterios por resolver. Y espero que este libro inspire a las futuras generaciones para que se animen a ser ellos los que resuelvan los que aún faltan. Muchas gracias. Ahora quiero presentarles, pero esta vez esta participante sí nos va a acompañar. Ella es, vamos a dejar de compartir. Ok. Ella es Viviana Chávez Aguilar, es estudiante de animación digital y de la Universidad Veritas, y además es la coordinadora del Club de Ilustradores. Viviana fue una de las 3 estudiantes que hicieron su trabajo comunal universitario con nosotros y son las artistas de esta obra. Así que nos va a contar un poco cómo fue la experiencia de haber investigado, conocido a estas científicas y además cómo podemos mezclar, compartir la ciencia y el arte. Viviana, bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. Espero que estén súper bien. Como les está contando Dayana, yo junto a otras 2 compañeras de la carrera de animación digital en la Veritas, tuvimos la oportunidad de trabajar en este libro. Fue nuestro TCU. Y la experiencia realmente fue muy enriquecedora. A veces uno cree que ciertos campos, ¿verdad?, en los que uno trabaja están completamente aislados. Por ejemplo, mi área de animación e ilustración, uno pensaría que probablemente solo choca con publicitario o con películas. Mucha gente cuando piensa en animación digital solo habla me hace mucha gracia porque lo primero que a mí me dicen cuando yo digo que estudio animación es, sí, los dibujitos, ¿verdad? Eso es algo súper vacilón que pasa, pero mucha gente se le olvida algo que para mí ha estado muy presente durante toda la carrera, y es que la ciencia y el arte están muy de la mano. Para ponerles un ejemplo, no sé si ustedes recuerdan, bueno, las enciclopedias, ¿verdad? Antes de que todos lo buscáramos en Wikipedia, estaban estos libros, así grandotes, enciclopedias, llenas de ilustraciones botánicas, ilustraciones de cómo se veía el ADN, todo tipo de animales, de cómo se ven las células, como representaciones de cómo se ve el cuerpo por dentro. Y también otro ejemplo es más allá como en animación, son las simulaciones que se usan para calcular qué es lo que, o sea, cómo van a hacer para llevar ciertos satélites al espacio, los modelos de las naves que van a utilizar. Siempre se hacen como pequeños modelos primero en las computadoras, ¿verdad? Con CGI. Y de repente uno como que no tiene eso presente y uno dice, mira, sí. O sea, realmente la ciencia, la ilustración y la animación son así como, van muy de la mano, están siempre juntas. Porque muchas veces, para que, bueno, pues los que no somos científicos entendamos ciertos conceptos, necesitamos que nos los ilustren, necesitamos imágenes. Yo cuando estaba en el colegio siempre había pensado en estudiar o animación o biología,
Y entonces cuando se me presentó la oportunidad de este TCU, yo dije, ay, me encanta porque voy a tener la oportunidad de tocar un poco con una carrera que pues no llevé, y eso me alegró mucho porque se tuvo que entrevistar a cada, bueno, a las que están vivas, ¿verdad? A Leda pues no, pero se entrevistó a las científicas, investigamos sobre su trabajo, sobre su vida, teníamos que aprender cómo se ven los virus o cuál es el tipo de avispa que se está investigando, cuáles son las plantas, cuáles son los hongos, ¿verdad? Cómo se ve el satélite MAVEN, ¿verdad? Todas estas particularidades que uno jamás pensaría cuando ve una ilustración, todo el trabajo que hay detrás. Pero esa es la magia en sí de la ciencia y de la ilustración, que de una forma muy fácil y fluida se nos explica y se nos presenta, y nosotros como observadores, los humanos somos, bueno, nacemos ya siendo muy observadores, lo absorbemos y decimos, ah, sí, eso es un ADN, así se ve, curado. Y entonces me parece que detrás de la ciencia y detrás de la ilustración hay como cierta magia y cierta como, ¿cómo decirlo? Como particularidad que yo quisiera que con este libro llegue a más niñas y a más niños, y también a los papás y a todas las personas en realidad en Costa Rica, porque el campo de la ciencia en Costa Rica es súper, o sea, yo me sorprendí, yo no conocía ninguna científica tica, me sentí súper mal. Ahora conozco a estas y me parece que son personas increíbles, y sí me gustaría que en un futuro no muy lejano más niñas y más adolescentes, ¿verdad?, quieran trabajar en estas áreas. Entonces, sí, no sé si pudiera mostrarles como un boceto, que por cierto hice yo, que me tocó ilustrar a Odalisca. No sé si les gustaría Sí, verlo. sí, Vivi, por favor, mostranos un Ok, poco de tu arte. voy a compartirlo. Un toquecito acá. Ujú. Aquí está, vamos a ver. Acá. Estos son 4 bocetos que me tocó a mí hacer a partir de toda la investigación que hice sobre Odalisca, que está aquí. Hola, Odalisca. A mí me tocó buscar fotografías de ella, ver qué era un octocoral. O sea, yo decía, ajá, hay corales, pero un octocoral, yo decía, ¿será que es como una serpiente que tienen 8, son corales con 8 patas? Ya la que no sabía absolutamente nada de qué era un coral, pero bueno, ya investigamos y hablamos con Odalisca. También hicimos, o sea, diferentes, aquí pueden ver que, por ejemplo, estos son bocetos, entonces hay como línea suelta. Esta ballena que está ahí siempre me ha hecho demasiada gracia porque tiene una carilla como de, ay, ¿qué está pasando? Pero bueno, aquí ya se empezó a incluir como los corales, los octocorales. Después, más adelante, vimos que, bueno, pues era la profundidad en la profundidad, así, en la oscuridad. Entonces le agregamos una linterna porque dice, necesita para poder ver los octocorales. Y también agregamos ciertos animales, así como que sabemos que a los niños les va a llamar la atención también, conocidos como cangrejos. Pusimos al final un tiburón martillo, que cuando ustedes compren el libro y lo coloreen lo van a ver, quedó chivísima. Pero sí, estos son algunos de los bocetos de Odalisca. Y también para terminar con esta experiencia que les estoy compartiendo, me pareció que de verdad nosotros vivimos en un mundo increíble, lleno de criaturas y de formas así que no nos podemos, o sea, ni nos podíamos imaginar que existían, y que si hay alguna persona que le gusta dibujar o ilustrar que está viendo este webinar, la inspiración, si quieren crear como personajes o arte, busquen inspiración y observen la ciencia,
porque es increíble, completamente, sí, o sea, lo deja uno sin palabras la cantidad de maravillas que puede encontrar. Y sería eso, muchas gracias. Muchas gracias, Viviana, por compartirnos un poco el proceso de las ilustraciones, de este arte que en realidad ustedes también son sumamente talentosas y obviamente este libro no sería lo mismo sin el aporte de ustedes, que quedó de verdad demasiado bonito. No les queremos compartir muchas más imágenes porque todas son diferentes, son súper lindas, y además está el elemento sorpresa, ¿verdad? Que cuando llegue a sus manos ustedes puedan ver. Lo que sí, como decía Viviana, que es importante, cada científica, todo lo que la rodea a ella en la ilustración que ustedes ven en el libro, no es casualidad, son los elementos de investigación de ellas, es lo que el campo que las rodea y es lo que a ellas les apasiona. Entonces no son puestos así al azar, sino que tienen esta meta de cumplir con la realidad del entorno de ellas. Y bueno, quiero presentarles ahora a nuestra científica invitada. Ya les hablé un poco de ella. Ella es Odalisca Brady, es nuestra bióloga marina. Además, ella es, bueno, impresionante todo lo que ha hecho, lo que ha logrado. Yo todavía, de verdad, cuando yo escucho que tenemos costarricenses que son los mejores, así de un número súper pequeño en el mundo, a mí el corazón, no sé, me palpita. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, y de verdad que yo siento que es casi que un deber conocerla y conocer a las demás también. Odalisca, ¿cómo estás hoy? Bienvenida. Hola Dayana, muy bien, y Viviana, qué gusto verte otra vez. Con Viviana pasamos horas hablando. Espérate que cierre la puerta porque hay un aguacero. Sí, yo estoy acá en Alajuela y confirmo, aguacero. Me dicen si me oyen. ¿Te oyes bien? Se oye. Pasamos muchas horas hablando de los corales y fue una experiencia muy bonita en este libro porque a mí me encanta dibujar, pero nunca he sido muy buena para eso. Entonces me gustó mucho la experiencia esta con ella. Yo soy taxónoma, es decir, que yo trabajo poniéndole nombre a las especies. Por eso, como Dayana dijo, yo he descrito especies y les pongo nombre. Y en taxonomía es como un arte también. Y se hace mucho dibujo, se hace mucho lo que se llama el dibujo científico. Entonces, claro, esta experiencia con Viviana fue muy bonita porque yo tengo mucho tiempo que sustituir los dibujos por fotografías de microscopía electrónica o microscopía de luz para clasificar mis animales, pero había perdido esa nota del dibujo y fue muy bonito volver a tener esa interacción. Y además ella es muy curiosa y preguntaba mucho y casi me vuelve loca, pero la verdad que fue una experiencia muy bonita. Sí. Hola, y contanos un poco, ¿cómo es que nace tu amor por la ciencia? Sí. ¿Cuándo fue que vos dijiste, clic, a mí la ciencia es lo que me gusta? Sí, bueno, es que yo creo que en parte eso se trae, ¿verdad? Es algo que yo desde muy pequeña me llamaba mucho la atención el mundo natural. No solo la naturaleza como tal, animales y plantas, sino que me llamaba mucho la atención las piedras, las rocas, los fósiles. Y como cuenta Dayana en el libro, ¿verdad? Yo tuve una experiencia que me llevaron muy chiquita a Estados Unidos al American Museum, que es un museo que en ese momento era como casi que de los únicos que tenían, eso fue en los años 60, ¿verdad? Que tenían dinosaurios y tenían fósiles y piedras, y yo estaba como loca viendo todo eso. Cuando yo regresé de ese viaje y mi papá me compró cajitas de piedras y dinosaurios a escala y cosas así, yo tenía muchas colecciones de conchas y cosas que yo encontraba en la playa, porque yo soy de Limón, del Caribe. Entonces, yo viví mi infancia caminando en la playa y recogiendo cosas. Entonces, yo digo que he sido taxónoma como de corazón, así como innata, porque siempre estaba clasificando cosas.
simplemente por la forma o lo que yo veía que se me parecía. Y realmente fue tal vez un tipo de destreza que uno desarrolla muy, muy joven y una pasión que desarrolla por eso, de descubrir y descubrir cosas. Y que tuve suerte y me sirvió después para mi carrera. Y sí, fue interesante la experiencia después cuando pude estudiar biología y sí, me gustaban muchas áreas de la biología. Sin embargo, cuando empecé a estudiar, sí me llamaba más la atención la parte marina. Entonces, enfoqué mi carrera a la biología marina, porque yo estudié en la Universidad de Costa Rica, donde la biología marina no era como un programa específico, como en la Universidad Nacional, sino que uno la carrera la montaba de acuerdo a los cursos de biología marina. Entonces ahí empezó la historia, ¿sí? Muy interesante, la verdad que uno no sabe, ¿verdad? Que esas experiencias que en el momento parecen pequeñas pueden marcar a los niños y a los jóvenes para el futuro de lo que vayan a estudiar. Yo creo que eso es muy bueno. Digamos, esta idea tuya, Dayana, del libro, que yo te felicito porque ha sido una iniciativa y una trabajada que te pegaste, que yo sé lo que es y vieran ustedes lo que le costó con las científicas, que somos como amarrar gatos. Entonces, le costó mucho pescarnos, que pudiéramos hablar, y lo mismo le pasó a Viviana también, que pudiéramos... Me estaba persiguiendo por todos lados. Exacto, sí, que pudiéramos participar en el libro, y fue un gran esfuerzo, y creo que es una buena forma de llegarle a la gente, a los niños, a las niñas, porque sí, también queremos estimular a los hombres, no solo a las mujeres, ¿verdad? Aquí estamos hablando de mujeres en ciencia porque hace falta más mujeres en ciencia. Sin embargo, cada día hay más. Yo veo que el campo se ha abierto, la gente está más interesada, las mujeres ya se están desarrollando en campos importantes de la ciencia, ¿verdad? Incluso en la política, en todos los campos. Yo creo que eso ha ido cambiando dichosamente y creo que pronto en la Academia Nacional de Ciencia pues va a haber más mujeres. En el pasado había muy pocas. Creo que la labor de doña Eugenia Flores fue muy importante al ser la primera mujer que fue directora de la academia y ella ha sido, como dice Dayana, la primera en todo y ha marcado un camino para todas nosotros. Ella fue profesora mía en biología y fue una de las profesoras que yo más admiraba, así, absolutamente, y ahora compartir este libro con ella fue así como para mí fue una gran experiencia y nos tocó la misma ilustradora, ¿verdad? Que fue Viviana. Entonces sí fue muy, muy bonito la experiencia, sí. Bueno, para seguirte conociendo y que nos sigas contando otras cosillas interesantes, a mí me gustaría saber, bueno, para que también ustedes vayan pensando, los que están en casa, ¿qué les gustaría preguntarle a Odalisca, verdad? Los peques, los grandes, vayamos pensando si tienen curiosidad por algo del mundo submarino o por algo de su investigación o de ella o de doctorales, vayan pensando. Por mientras yo te voy a preguntar, debajo del mar, cuando has estado buceando, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? Que vos has estado ahí investigando y decís, wow, ¿qué ha sido eso que te ha hecho hacer así? Yo sé que seguramente muchas veces sí, te ha sorprendido algo, pero ¿qué es lo que más te ha sorprendido allá abajo? Y realmente me hace gracia porque siempre que a mí me han preguntado eso otras veces y para mí es muy difícil decirlo porque cada sitio nuevo que uno explora, cada nueva profundidad que uno va, uno encuentra algo impresionante, algo nuevo, algo que nunca he visto. Es increíble lo poco que se conoce del mar. Hay montones de documentales, montones ustedes pueden ver un montón de cosas que ha hecho National Geographic, que ya los estudios de Jacques Cousteau, todo eso que fueron pues parte de mi motivación. Sin embargo, cuando uno va a ciertos lugares que otras personas no han explorado, porque por general se exploran los sitios más fantásticos y espectaculares, pero uno de repente se mete en un arrecife rocoso, ahí en un lugarcito por Corcovado, donde nadie ha estado, y encuentra uno en una piedra como 15 especies de octocorales diferentes en un solo sitio,
es impresionante ver cómo hay una diversidad increíble que ni siquiera se sabía que aquí existía. Y por eso digo que he tenido suerte, tal vez he tenido chance de poder describir muchas especies nuevas para la ciencia porque era un campo que no se conocía, que no se había explorado. Y sí, me han impresionado muchas cosas. El mar siempre es impresionante y recuerdo que yo dejé la biología por muchos años porque yo me dediqué pues a mis hijos y mi familia por varios años y entonces cuando yo volví después de 10 años de que no buceaba, recuerdo que fui con el que fue mi profesor de maestría, que también fue mi compañero y ahora es mi colega, Jorge Cortés. Fui con él a una gira, y que era mi primera gira ya de la maestría, y recuerdo que yo me tiré al agua y en esas aguas azules, azules de las Islas Murciélago, en el norte, y cuando íbamos cayendo iba una escuela bueno, no es escuela, un cardumen de rayas, de una raya que es una mantarraya, ¿verdad? Que son pequeñitas y que tienen unos colores azules. Y fue así como caer en eso y ver las rayas ahí otra vez y uno dice, wow, eso fue una sensación increíble, y ir bajando y encontrarnos un bosque de coral negro. El coral negro son como unas matitas también, ¿verdad? Y después ir subiendo por una pared llena de octocorales. Esa es una de las sensaciones más fuertes que he tenido, y también cuando tuve oportunidad de bajar en un submarino a 1000 metros, 1700 metros de profundidad, fue muy impresionante también. ¡Wow! Sí. Bueno, por ahí ya tenemos algunas preguntas que las voy a ir haciendo. Dayana, si me van a compartir pantalla, les puedo enseñar una foto de unos octocorales para que vean que son... Hay una pregunta que es, ¿qué es un octocoral? Esa era la pregunta que te iba a hacer, entonces... Me imaginé que eso iba a ser una pregunta, y aquí de casualidad tengo unas fotos porque tengo que hacer una clase y estaba viendo algunas fotos, y entonces si me das chance de compartir, tal vez las puedo poner. Ahí abajo te tiene que salir la opción de compartir Sí, pantalla. ahí está, sí, entonces ahí puedo compartir. Sí. Vamos a ver. Bueno. Este es un acercamiento, pero les voy a enseñar aquí. Por ejemplo, vean aquí hay varias especies de octocorales. Vean que son como matitas. Todos estos son diferentes especies. Estos dos son la misma especie. Este es otra, este es un género diferente. Esto es visto como desde arriba. Aquí hay un abanico de mar. Aquí hay unos que tienen, como ves, son tienen unas estructuras como de matas, como de plantas. Uno podría pensar que son como arbolitos que están en el mar, y vean esto que se ve como peludito aquí, ¿verdad? Esos son los pólipos, que son los animales que construyen esto. Estos son organismos coloniales, es decir, viven muchos pólipos juntos. Estos son los pólipos, esto que ven aquí. Entonces son un organismo que tiene 8 tentáculos, por eso se llama octocorales, y están como dentro de una copita. Ellos ahí filtran el agua y la llevan a toda la colonia. Aquí se ven un poquito mejor en esta esquina. Vean que tienen 8 tentáculos y toda la colonia se alimenta junta, ¿verdad? Ellos tienen todas sus funciones juntos. Aquí hay uno con una forma más abierta, como un abanico. Vean el color. Aquí donde ven rojo es porque esos pólipos se pueden, digamos, contraer. Ellos se meten aquí dentro de la copita y entonces uno puede ver la rama. Y cuando están afuera son de este color amarillo. Este es un abanico de mar, que les dicen abanico de mar. Vean que es muy diferente, es como una malla. Aquí están los pólipos afuera y aquí están todos los pólipos adentro. Aquí vemos este es otra especie diferente, es otro género. Vean cómo se ven aquí esos pólipos. Como pueden ver, tienen una gran diversidad de formas y tienen muchos organismos asociados. Por ejemplo, aquí pueden ver un caballito de mar. Estas amarillas que se ven aquí son estrellas de mar, y todas ellas están asociadas a este coral que está aquí, a este octocoral que está aquí. Y aquí hay otro con los pólipos adentro. Aquí pueden ver una especie diferente, muy llena como de ramitas. Esa se parece a una de las tuyas, ¿no?
Todas estas son de las mías, sí. Sí, yo aquí hace falta información. Y muchas de estas se parecen, sí, pero Son de las que han escrito para diferentes géneros, diferentes especies. Este es el género Euphorgia, es una foto en Galápagos. Esta es una muricea. Son diferentes nombres que se les dan. Esta, vean qué linda, vean los pólipos aquí. Y esto rojo que ustedes ven atrás es una esponja marina. Esto es una esponja de mar. Bueno, más o menos era para que tuvieran una idea, porque pensé que iban a decir que, bueno, que qué eran. Entonces... estaba preparada ya para la pregunta. Sí, de hecho, como estaba haciendo la clase, dije yo, es un buen momento para pensar en eso, sí. Bueno, aquí tenemos más preguntas. Entonces, vamos a seguir contestándolas. Hay dos tipos de preguntas, unas que son para mí, que las voy a contestar al final, y las que son específicamente para Odalisca, entonces vamos a aprovechar la que la tenemos acá en vivo y en directo para que nos conteste. Oda, ¿cuál dirías que fue la mayor dificultad en el desarrollo de tu carrera y cómo lo sobrepasaste? Sí, es una pregunta como... Sí, tendría que contestarla porque son como 2 etapas, porque mi carrera fue como en 2 etapas. Primero estudié biología y cuando terminé, digamos, el bachillerato en biología, bueno, empecé la licenciatura, hice la licenciatura, terminé la licenciatura y después fue cuando me fui de la U y volví como 10 años después de hacer la maestría y el doctorado. Yo estudié, todo lo que yo estudié lo estudié en la UCR. Yo nunca fui a estudiar afuera. Hice varias pasantías, eso sí, porque se exigen para los doctorados, pero no tuve la oportunidad de estudiar afuera como otra gente. Entonces, puedo explicarlo de la siguiente manera. Lo que pasa con las mujeres es que, en general, la época reproductiva nos toca en la época productiva académicamente. Entonces, es una época en que algunas personas escogen irse por la parte familiar y abandonan para siempre la carrera, y otras personas pues escogen seguir con la carrera y tienen los hijos y a brincos y a saltos ahí van, ¿verdad? Y en general siempre esa parte, la parte de la maternidad es una parte que hace que las carreras, digamos la producción académica pues baja. Eso le pasa a la mayoría. Actualmente las científicas jóvenes pues ellas han tenido sus hijos y siguen trabajando y sí, se nota ese cambio cuando tienen los hijos. En mi caso fue difícil, yo tuve 4 hijos y decidí pues irme. Y entonces me costó mucho volver otra vez a empezar, pero bueno, cuando a uno algo le interesa y algo le gusta, pues lo hace. No, digamos dificultad, creo que más bien me fue muy bien porque tuve mucha ayuda. Por ejemplo, tenía quien me ayudara con los hijos, no tenía necesidades económicas y entonces por eso creo que me pude dedicar a esto y por eso creo que tuve mucha suerte, porque realmente eso es lo que casi siempre a la gente la frena, ¿verdad? Que tiene dificultades económicas. Ahora, la parte de ya en la vida profesional, ser competitivo a nivel, por ejemplo, internacional o a nivel nacional es muy difícil. Hay mucha competencia, incluso en mi campo, que es muy específico, hay competencia y en general me he dado cuenta que casi siempre en el país, aparte del premio que dan para la científica destacada, casi todos los premios nacionales se los ganan los hombres. Y a veces competimos mujeres con la misma calidad y en realidad no nos dan los premios. Entonces siempre el ser mujer, yo pienso que en la ciencia siempre es difícil, siempre es más difícil para nosotras. Precisamente yo nunca me había dado cuenta de eso hasta que tuve la oportunidad de entrar en esta competencia por premios o por grants, ¿verdad? Que son presupuestos para proyectos importantes. Cuesta mucho que se los den a uno, pero... Hay una pregunta, de hecho, que dice, ¿has sentido alguna vez discriminación por el hecho de ser mujer? Mira que nunca la sentí hasta hace pocos años. Hasta hace, puedo decir, unos 3 años que
que empecé a participar en ese tipo de competencias que nunca me había interesado realmente. Tal vez fue a partir de que entré en la Academia de Ciencia que a uno pues se le estimula más como entrar en ese tipo de competencias por presupuestos importantes y por premios y cosas así. Y sí me di cuenta que sí hay discriminación, sí la hay realmente. Y hablando con otras científicas, me han contado, por ejemplo, yo participé por un premio de la universidad y obviamente no lo gané y le conté a una científica muy conocida de la Academia de Ciencias también y me dijo, yo he participado como 5 veces y nunca me han escogido y les puedo decir que esa científica es de las mejores que yo he conocido en el país, esa que me dijo eso, o sea, está por encima de mí también. Pero imagínense, entonces yo creo que sí hay, yo creo que sí ha costado, pero bueno, ahí vamos. Y parece mentira que tenga que haber premios específicos para mujeres, pero pareciera que esa es la tónica, ¿no? Vamos a ver, acá tenemos, ¿verdad que los pólipos se ocultan en la noche? Ajá. ¿Cuál es bueno, y otra, vamos a combinarla. ¿Cuál es la importancia de los octocorales en el ecosistema submarino? Ajá. Bueno, ahí tendría que hablar como varias horas, pero vamos a ver la primera. El pólipo no necesariamente se oculta en la noche. Los pólipos realmente en la noche es cuando están más afuera porque es cuando más salen para alimentarse. Ellos están, digamos, el pólipo lo que hace es filtrar el agua y comer partículas del agua. Ellas tienen como unas capsulitas que ellos tiran para pescar. Por ejemplo, pueden pescar un animalito pequeño del plancton y entonces se lo comen o están filtrando detritos y sustancias ahí orgánicas del agua. Y en general, cuando el pólipo se retrae, es en general porque hay alguna interferencia, algún organismo diferente que llega a comérselo, o por ejemplo que hay demasiada corriente, demasiado oleaje. Los octocorales en general están donde hay mucha corriente. Entonces, cuando hay demasiado sedimento, pues ellos se retraen para evitar llenar sus pólipos de sedimentos. Pero en general es cuando hay un estímulo que se retraen. En general ellos están afuera alimentándose. O hay peces que llegan ahí como a comerse, los cangrejos y algunos moluscos también. Y bueno, y la importancia pues, vea, donde los arrecifes de coral, como los arrecifes de coral es lo que la gente más conoce, el arrecife grande, esas estructuras que son las barreras en las playas y esto, y que hemos oído hablar mucho de los arrecifes, pero los arrecifes de coral están limitados, y están limitados a una profundidad y están limitados a una claridad del agua y a una entrada de la luz, dependen de la entrada de la luz en el agua. Los octocorales en muchos lugares, por ejemplo en el Pacífico Oriental, que es lo que yo más he estudiado, y en muchos lugares del Pacífico y en las grandes profundidades, ellos se desarrollan súper bien porque no tienen esa dependencia con la luz como tienen los corales. Entonces, ellos van a formar como la tercera estructura, o sea, van a formar un ambiente 3D que va a dar la posibilidad de otros organismos para que lleguen a vivir ahí. O sea, ellos son creadores de hábitats en las profundidades y en los sitios donde otros organismos no lo logran. Por ejemplo, puntas rocosas. Como les digo, hay muchas veces lugares con muchísima energía, con muchísima corriente, donde solo hay octocorales, paredes donde solo hay octocorales, y si ellos no estuvieran no habría nada. Entonces esas paredes peladas pues no tienen vida. Entonces tienen una gran importancia en eso, como constructores de hábitat, como digamos estructuras retenedoras de biodiversidad, porque van a haber muchos otros organismos asociados, y por supuesto también son capturadores de carbono, ¿verdad? Porque ellos hacen sus esqueletos también con carbonato de calcio, como los corales. Pero sus esqueletos no son esos esqueletos masivos, sino que son unos huesitos que tienen adentro. Tenemos otra que dice, Odalisca, primero felicitarla por su extraordinaria labor. ¿Cuál ha sido la especie que más le ha costado darle un nombre? Wow, sí. Sí, una vez que uno las escoge, casi siempre el nombre está relacionado con algún evento que haya pasado, alguna anécdota,
está relacionado con las características que tenga, si es roja, si es azul, si es del color que tenga, o con las estructuras internas que tenga. Eso uno, digamos, más, primero que todo piensa en la morfología, pero a veces esas características no son así como tan, ya están como muy usadas, entonces uno trata de innovar. A veces se le dedican a personas que han sido significativas para uno o en la ciencia, y a veces se le dedican a lugares. Por ejemplo, uno le pone a una especie panamensis, porque viene de Panamá, pero ya después aparece en Costa Rica y ya no sirvió la cosa, ¿verdad? Y eso ha pasado mucho. Entonces, sí, digamos, las que más cuesta ponerles el nombre son las que no tienen como una historia y no tienen muchos caracteres. Por ejemplo, bueno, ahora estoy trabajando con una que yo siempre le puse leptopalmerita, siempre le puse palmerita porque se me parecía una palmera. Entonces siempre le ponía así el nombre de campo y ahora estoy pegada porque no sé si ponerle algo de palmerita porque también le ponía que estaba en redes, porque la habían sacado en redes y yo nunca la había visto. La vi por primera vez en Isla del Caño, en una expedición profunda en un submarino y fue maravilloso verla. Y ahora sí he estado lidiando con ese nombre que no sé cómo ponerle. Tiene pocos caracteres, palmerita, en redes. Y en latín, ¿verdad? O poner los nombres se ponen en latín o se ponen en griego normalmente para que tengan, digamos, para seguir con la tradición y que no tengan un idioma que va, digamos, lo que se buscan son esas lenguas antiguas, ¿verdad? Para poner los nombres. Entonces sí, a mí me gusta mucho poner los nombres, me gusta mucho, los relaciono muchas veces con anécdotas, sí. Ok, tenemos otra que dice que para una oratoria de la escuela hablé sobre los corales, pero hay algo que no me quedó muy claro. En los corales también hay algunos parecidos a las algas. Bueno, no, es que ahí puede haber una confusión. Cuando hablamos de corales y algunos tipos de octocorales, estos organismos no tienen nada que ver con las plantas, son totalmente dos phylums diferentes, ¿verdad? Estamos hablando de nidarios y estamos hablando de las algas que están más cercanas a las plantas, ¿verdad? No son plantas, son otro grupo, pero están más cercanas a las plantas. Lo que pasa es que hay algas microscópicas. Entonces, hay unas algas microscópicas que se llaman zooxantelas que tienen una relación simbionte, es decir, de mutuo beneficio con los corales duros, con esos corales que forman arrecife y con algunos corales, octocorales que viven en las aguas del Caribe o en las aguas de Australia, que también tienen esa relación con esas algas. Entonces, el alga está viviendo en el pólipo del coral y le está ayudando al coral en su metabolismo, le está aportando al coral ciertas sustancias que ayudan a que el coral crezca más rápido. Y el alga se beneficia porque tiene un sustrato donde vivir. Entonces, ahí hay una relación. Pero las algas normalmente son otra cosa aparte, no tienen nada que ver con los corales. O sea, son otro grupo totalmente aparte, pero sí existe ese tipo de relación. Son muy competitivas donde los corales se blanquean, los arrecifes de coral se blanquean, las algas crecen rapidísimo ahí encima. Pero sí son aparte, no tienen que ver una cosa con otra. Hay dos preguntas. Una dice, ¿qué la motivó a escoger esta carrera? Y la otra es, me gustaría saber a qué edad supiste que querías estudiar, qué querías estudiar y conocer el mar. Sí. Bueno, la primera, ¿cómo decidí, verdad? Fue la pregunta, ¿por qué decidí estudiar esto? ¿Qué te motivó a escoger esta carrera? Sí, bueno, en realidad, como dije antes, como yo crecí enfrente del mar, por decirlo de alguna forma, tuve mucha relación con el mar desde un principio, tuve mucha curiosidad por todas estas cosas marinas y a mí me gustaba esa onda de Julio Verne y todas esas historias de submarinos y de investigadores submarinos y entonces siempre me gustó, desde muy pequeña eso me llamó la atención y no estaba muy segura si iba a estudiar eso, pero
Pero tuve en el colegio una profesora de biología que era espectacular, doña Manolita Brilla. Esa persona fue una inspiración increíble para mí en biología. Me gustó tanto las clases de ella que yo decía, claro, a mí me gusta la biología. Y cuando entré a la universidad, sí, se me presentó la oportunidad de meterme en la parte marina, que estaba empezando en ese momento. Yo tengo muchos años, ¿verdad? Entonces, era como el inicio de la parte de biología marina y tuve un profesor que me motivó mucho, don Manuel Murillo, y ahí empezó ese gusto por esa parte de la biología marina. Y por conocer el mar, no, yo conocí el mar siempre. Yo casi prácticamente nací en el mar y mi papá era pescador y yo siempre andaba en lancha, entonces siempre estuve en el mar, no fue algo nuevo para mí, no fue algo ajeno, era algo ya conocido, sí. Nos preguntan, ¿los octocorales a la exposición del sol cambian su color? Ahí vimos lilas, rojos, amarillos. Bueno, no necesariamente. Lo que pasa es que hay unas especies que están en aguas muy someras. Por ejemplo, una blanquita que les enseñé que tenía un caballito de mar. Eso se llama Leptogoria alba, es blanca. Y esas se pueden encontrar, por ejemplo, en Manuel Antonio cuando la marea está muy baja y las puntitas les quedan afuera y uno las ve rosadas. En general son blancas, pero se ven como rosadas cuando las puntas están afuera. No necesariamente el color cambia. El octocoral cuando usted lo saca del agua, pues ya lo mató, ¿verdad? Ya lo recolectó, lo cortó y lo sacó. Algunos cambian de color, pero porque tienen algunos componentes orgánicos que si uno los fija en alcohol, pues van a soltar esos componentes orgánicos. Pero en general el color se conserva y muchas veces uno los saca y los seca y si son rojos, se quedan rojos. O tal vez baja un poquito el tono como uno los veía en el agua, pero conservan mucho el color. Ellos tienen esos huesitos que les dije que forman su esqueleto, que tienen colores y esos colores en realidad no cambian. Es una pregunta interesante que es del color y estamos trabajando en eso. Ahora hay un estudiante de química que está haciendo una tesis en eso y vamos a ver qué sale porque no se sabe muy bien. Ok, tenemos otra. Soy Jimena, tengo 9 años y de hecho yo conozco a Jimena, un saludo a Jimena, y quería preguntar qué efecto hacen las conchas muertas que hace que limpien el océano. ¿Qué hace que limpien el océano? ¿Sí? ¿O qué efecto tienen las conchas muertas? Sí. Bueno, las conchas muertas, siempre hablamos de que las conchas se tienen que quedar ahí en la playa, ¿verdad? No estarlas recogiendo. Simplemente son hechas de carbonato de calcio y esa materia pues en el fondo del mar o en las playas se va deshaciendo y todos esos minerales vuelven a ingresar en el ciclo del mar. Entonces sí es importante que ahí estén. No es que produzcan una función de limpieza, pero sí tienen una función importante en creación de substrato, es decir, la creación del fondo del océano, y poner a que esos nutrientes, esos minerales se sigan procesando ahí con los años. Pero sí, no, de limpieza pues no he oído que tengan alguna importancia realmente. Oda, y tenemos otra pregunta. ¿Cómo les afecta a los octocorales el cambio climático? Sí, bueno, al igual que los corales, los que están con relación con estas algas que les dije y que dependen de la luz, digamos de la luz solar y que dependen de la temperatura del agua, porque tienen esta relación con algas, pues se van a blanquear, como se blanquean los corales, los arrecifes de coral. Es decir, que al calentarse las aguas, pues hay un blanqueamiento. El blanqueamiento es porque las algas se van. Entonces, los octocorales van a sufrir la misma cosa. Todos los factores que van a afectar a la parte somera del mar por el cambio climático, pues van a afectar realmente también a los octocorales. Sin embargo, ellos son más resistentes y viven más profundo. Se han reportado octocorales viviendo a 8.000 metros de profundidad. Entonces, digamos que en la profundidad los cambios se supone que son menos fuertes, que son ambientes más estables. Sin embargo, lo que pasa en la superficie va a afectar finalmente lo que pasa en el fondo. Pero sí yo diría que son los que los octocorales retoman
digamos, que pueden asumir la función de, digamos, esta de crear arrecife, de producir hábitats, de mantener la biodiversidad, donde hay problemas de cambio climático. De hecho, se han utilizado como indicadores porque son muy resistentes. Tenemos otra pregunta y nos dicen, ¿cuál es tu parte favorita del ser bióloga marina? Obviamente meterme al agua. Sí, obviamente el trabajo de campo es lo que más me gusta. Me gusta mucho salir al campo, me gusta mucho bucear, ir a las profundidades, a ver qué hay, buscar Yo lugares tengo una nuevos. pregunta relacionada con eso, esa misma, perdón, que veo ese traje de buceo hace rato ahí en la esquina. El otro lado, Mira, sí. sí, 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 yo le iba a decir traiga, que era para que bueno, sí, ese es uno de mis trajes de buceo, sí. Sí, que ahora justo le iba a decir como para el final que nos enseñara el traje. Ahí tengo varios. Este es uno de los más viejillos, ya está todo maltratado. Sí, este es uno de mis trajes. El traje es un material que se llama neopreno y puede ser de varias milímetros. Puede ser, uno usa como de 3 milímetros o de 5 milímetros, dependiendo de lo fría que esté el agua. No es solo para protegerse del frío, sino que también es para protegerse de animales. Por ejemplo, hay animales en el agua que te pueden producir alguna lesión, te puedes pegar con algo o puede ser digamos, irritantes, cosas que pueden ser irritantes para la piel, entonces el traje se usa también para eso. Pero sobre todo un poco por la temperatura, porque entre más profundo uno va, más frío está. Y es una forma de protegerse, ¿verdad? Entonces, Y contanos es una parte del equipo, nada más, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto es lo más profundo que has estado en el mar? Ahora que dijiste profundo. Sí, bueno, buceando con tanques, lo más profundo que he estado son 62 metros. La profundidad de seguridad para bucear con tanques es de 35 a 40 metros, pero a veces uno se arriesga más cuando anda buscando algo. Cuando anda buscando algo que uno sabe que está ahí abajo, entonces se arriesga más, pero el tiempo de buceo a esa profundidad es muy corto por la química de la fisiología humana. Entonces, uno, digamos, a esa profundidad lo más que puede estar son 3 minutos. Ver lo que uno quiere ver, recolectar lo que quiere, tomar la foto y subir. Entonces, el ascenso tiene que ser muy, muy lento y a veces por un buceo de 3 minutos uno dura 45 en el ascenso, ¿verdad? Porque tiene que ser lento y hay que hacer paradas. Entonces, ese ha sido, sí, mi buceo, pero mi buceo más profundo fue de 1700 metros en un submarino. Pero es en submarino, sí. Sí, en el submarino Alvin, que tuvimos la oportunidad de participar en una expedición que vino aquí a Costa Rica a explorar el margen Pacífico. Y entonces tuve la oportunidad de bajar en un buceo y eso es espectacular. Son profundidades que uno jamás podría. Nosotros no tenemos en Costa Rica los medios para financiar esas expediciones que son requete caras. Estamos hablando de expediciones que cuestan $75,000 al día para poder estar en un submarino, bajar, recolectar muestras. Y sí es muy impresionante porque llegamos a un sitio donde no se ve nada, de repente prenden las luces y está lleno de octocorales, porque son los que aguantan vivir ahí. Y especies que yo en mi vida había visto. Había visto en videos, pero nunca las había visto así con mis ojos. Entonces fue como un museo muy impresionante, sí. Sí. Tenemos acá cómo incentivar a las chicas a que incursionen en el ámbito de la ciencia. ¿Dónde puedo buscar programas que me ayuden a seguir explotando el tema de ciencia y tecnología? Y yo creo que esta va muy de la mano también con cómo podemos fomentar la equidad de género en las áreas de ciencia y tecnología y cómo empoderamos a nuestras chicas sin que nuestros chicos se sientan relegados. Sí, bueno, yo creo que Diana les contestaría mejor esas preguntas, porque ha estado más metida en ese tema. Yo pienso que yo siempre he pensado que los hombres son
tan buenos científicos como las mujeres. O sea, no es que estamos hablando de que solo las mujeres queremos incentivarlas en la ciencia. Los hombres también, ¿verdad? Son súper bienvenidos y yo les voy a decir que, por ejemplo, en el campo mío, mis otros colegas son hombres y con ellos nunca me he sentido mal. O sea, siempre me he sentido de igual a igual, siendo mayores que yo, con más experiencia. Yo siempre fui la nueva en el campo y aún así nunca me sentí mal, siempre me sentí bien. No son latinos ninguno y yo creo que eso tiene un poco que ver. Entonces, sí, yo no creo que... Pero cómo incentivar a la gente a meterse en ciencias en general es difícil porque en ciencias básicas es más difícil que en ciencias aplicadas. Porque en ciencias básicas las oportunidades a veces son pocas de trabajo en el futuro, pero yo creo que uno tiene que hacer lo que le gusta. Cuando yo me metí en biología marina, a mí me decían, ¿y eso qué es? O sea, nadie sabía ni qué era. ¿Y qué vas a trabajar? Yo ni idea, no sé, ¿verdad? Pero... Me relaciono completamente con eso, porque incluso, bueno, yo entré a estudiar en el 2013, bueno, en 2014, eso fue hace nada. Y a mí aún mucha gente y mis propios papás, yo como, es que voy a estudiar animación digital. ¿Y de qué va a comer usted? ¿Qué piensa hacer con eso, verdad? ¿Cómo va a ir y qué? Pero la verdad es que yo creo que siempre que uno algo le apasione mucho y uno le ponga muchas ganas, siempre va a salir adelante de alguna u otra forma. Bueno, yo creo que Diana tiene más la respuesta, porque a mí me tocó esto en una época en que la cosa era menos competitiva también. Tal vez había más posibilidades de trabajo. Ahora, por ejemplo, a Diana le ha tocado empezar una carrera que es poco tradicional en este país, muy cotizada en otros países, y está ahí. O sea, de alguna manera se reinventa, como dicen ahora, que hay que reinventarse. Entonces, no sé, Diana, eso... Bueno, voy a contestar rápidamente esas preguntas y tenemos un par más para vos y cerramos. Yo creo que una de las formas de incentivar a las chicas y además a los chicos también a estudiar ciencia es precisamente esto que estamos haciendo, dando a conocer a los personajes de la ciencia en Costa Rica, ya sean mujeres y hombres, pero inclusive mujeres más porque hay muchas menos que hombres. Entonces, tenemos científicos y científicas en el país que son extraordinarios, pero es que no hay otra palabra, son extraordinarios, que han hecho contribuciones a la ciencia en el mundo, que están contribuyendo contra el cáncer en el Instituto Pasteur en París, por decir algo, se los han llevado. Hay otros que son extraordinarios y se quedan acá en el país. Entonces yo creo que una de las formas más importantes que podemos hacer es visibilizarlos, que los chicos y las chicas conozcan a estas personas, que sepan que son de Limón, que sepan que estas personas son de Guadalupe, de que se criaron en Paso Canoas, que son de nuestra tierra y que estudiaron acá, pero que hay una cosa que los une y es la pasión por el descubrir, la curiosidad por las nuevas cosas y que además que con esfuerzo y con dedicación las metas se logran y los sueños se cumplen. Eso es muy importante porque muchos de nuestros científicos no tuvieron el dinero que piensan que para estudiar afuera, pero por toda la dedicación ganaron becas, fueron afuera. Vean inclusive la historia de Leda, que fue a Francia sin saber francés y se convirtió en una de las mejores científicas, no solo de Costa Rica, sino de Francia, entonces, y del mundo. Entonces, esto es muy importante. Yo creo que visibilizar a las científicas y al aporte que hacen en la ciencia, porque a veces también hay que traducir qué es lo que hacen, porque a veces, sí, es que tal persona hizo X cosa y todo el mundo se queda así, sí, pero como no se entiende qué fue lo que hizo, no sabemos qué es la cercanía con nuestro mundo, con el día a día. Y como les dije al principio, todo tiene que ver con nosotros, o sea, la manera que respiramos, de por qué tenemos los ojos cafés, verdes, azules, tiene que ver con genética, que por qué estoy yo aquí hablando y estoy llevando a un montón de personas, ¿verdad? En este momento estoy llegando, no sé, a San Carlos, a La Juela, a México, por ahí sé. Entonces, es por la física, ¿verdad? Todos estos componentes tienen física. Entonces, yo creo
que hay que traducir todas estas investigaciones y la ciencia al día a día de nosotros para que la gente y los chicos y las chicas vean la importancia que hay en ellas. De las últimas preguntas, vamos a ver. Un mensaje de empoderamiento, bueno, yo creo que lo acabo de decir, o sea, que no hay excusas. No importa si tenemos o no el dinero, si nos cuesta la matemática, si no nos cuesta, la verdad que cuando uno quiere las cosas, esto se logra. Y hay algo interesante, una pregunta interesante que sí que no quiero dejar pasar, y preguntan si alguna vez ha vivido una experiencia muy peligrosa mientras investigaba en el mar. Ah, sí, muchas. Sí, sí, cuando uno pasa muchas horas y muchos años en el mar, sí ha tenido experiencias. Tuve, digamos, varias veces pasó tirarnos a bucear en un sitio y a la hora de salir del buceo no está el bote arriba y uno se pone a buscar por todo lado y el bote se ve como un punto allá en la lejanía, o sea, por alguna razón la corriente lo arrastró a uno hacia otro lado y el bote ya lo dejó de ver y el botero se distrajo o lo que sea, y entonces eso me ha pasado varias veces y ha sido, yo creo que ha sido de las cosas más terribles que a uno le pasan, porque desde que me pasó eso, yo cada vez que saco la cabeza lo primero que hago es ver a dónde está el bote, porque siempre me quedó esa sensación de que el bote ya no iba a estar, ¿verdad? Eso, en ese caso específico, que esto nos pasó con Jorge, por cierto, nos pasó ahí por Osa, en Península de Osa, y sí, tuvimos que salir con el equipo de buceo, todo el equipo de buceo, tanques y todo, a la playa, en esas olas de surfos, ¿verdad? Con todo ese equipo llegamos a la playa, parecíamos ballenas encalladas. Y sí, fue terrible. Cuando yo me acuerdo que yo me paré y las rodillas me temblaban del susto de toda la experiencia y lo peor era que no soltaba la bolsa con las muestras porque Dios guarde si me perdieran. Entonces era como matarme antes de que me perdieran las muestras. Y sí, después pues el botero se dio cuenta y no podía llegar y después nadar al bote. Bueno, toda una tragedia. También nos pasó lo mismo una vez en Isla del Caño, que igual, que se estaba haciendo de noche, el bote estaba allá, pero había tenido un fallo mecánico, no podía moverse, se empezó a oscurecer y éramos 4, y los 4 contando que los cuentos de tiburones, ¿verdad? Entonces ya todo el mundo paniqueado. Y sí, una vez sí buceando, que mi compañero de buceo tuvo como un mareo, y entonces fue así como que me dijo que estaba mareado y fue como a mí el corazón, ¿verdad? Que tenía que sacarlo de ahí. Entonces fue como tener la responsabilidad de esa persona y obviamente no soltar las muestras, ¿verdad? Agarrar al compañero y agarrar la muestra y ir para afuera, ¿verdad? Entonces cositas así pasan, ¿verdad? Sí, muchas veces uno se lleva sustos, estar en una corriente muy fuerte metido y no te puedes salir de la corriente ahí abajo pegando contra las rocas, pero todo es emocionante y todo es experiencia, y lo que sí he desarrollado es un respeto increíble por el mar. A mí no me agarran metiéndome ahí a la orillita en las olas de Jacob, olvídese, ni loca me meto. O sea, yo puedo bajar 60 metros, pero a mí no me pongan en las olas de Jacob, porque yo creo que uno va desarrollando ese respeto por el mar, de que entendés un poco las corrientes, entendés un poco cómo es la dinámica, y hay que tener cuidado. Sí, hay que tener cuidado. Hola, Hola. muchas gracias a Dayana, a la doctora Odalisca, por supuesto, y a Viviana, por darnos tanta información. Lamentablemente el tiempo nos está pasando, nos está jugando mal porque está interesantísimo. Agradecerles de verdad a toda la gente que se ha mantenido 80, 89, ahorita estamos en 75, y de verdad agradecer mucho toda esta información. Sabemos que usted es parte de esas personas que no se guardan nada, siempre están dispuestas a enseñarle a la gente, y eso a nosotros nos da
Nos da una expectativa muy interesante para hacer las cosas quizás diferentes. Tenemos un montón de retos, no tengo que decirlos, la gente los ha escrito. Empezar por el tema de la educación en el MEP. Libros como este, por ejemplo, son avances importantes que tenemos y le agradecemos. Usted en el 2014, la Academia Nacional de Ciencias y el MISID le entregan el galardón de la científica destacada del año y eso es un orgullo enorme para, para todos y todas los que sentimos que el campo de las mujeres se abre muchísimo con personas como usted. De parte de la editorial, del CETEC, de la academia, agradecerles. Quiero, antes de terminar, pedirle por favor a Daniel, que es el compañero de la parte técnica, que nos regale el nombre de 6 personas que son las ganadoras de libros que les vamos a hacer llegar. También es interesante que podamos coordinar. Hay gente de colegios que está muy interesada para saber de ustedes, conocer más de ustedes, hacer más actividades. Entonces nos van a contactar, las van a contactar y nos van a contactar. Nos han también preguntado por la venta del libro. Les pusimos ahí por medio del chat que está en los diferentes distribuidores que tenemos, San José, Heredia, o que nos busquen por medio del Facebook de la Editorial Tecnológica, de la Academia Nacional de Ciencias. Eh, y bueno, teníamos un montón de preguntas que nos han llegado, algunas las pudo responder, otras quedarán por ahí. Eso es lo importante de hacerlas en la pestaña de preguntas y respuestas. Quedan ahí y nosotros se las vamos a hacer llegar e intentaremos responderles. Muchas gracias. Le pido a Daniel, por favor, si nos dice el nombre de 6 personas ganadoras de la actividad del día de hoy. Muy buenas tardes. Tenemos a la primera ganadora, que es Vanessa Murillo González. Segunda ganadora, Gabriela Rodríguez. Tercera ganadora, Laura Yesenia Solís Ramos. Gracias. Jaylin Sequeira Cibaja. Carla María Juárez Rodríguez. Y por último, Silvia Lugo. Muy bien, ya saben, entonces, si están fuera de Costa Rica, vamos a verlas en la base de datos. Si están fuera de Costa Rica, les hacemos llegar un ebook, parte de nuestro fondo editorial. Es un ebook que gusta bastante. Y si están dentro de Costa Rica, entonces vamos a hacerle llegar por medio de correos este libro. Y les invitamos, por favor, que lo consigan en las principales librerías o se pongan en contacto con nosotros. Es bien interesante cuando uno lo está pintando, como decía Viviana, se da cuenta de un montón de cosas más que a simple percepción, a simple vista, no lo detalla uno también. Agradecerles a las 3, al ser las 5:40 de la tarde desde Cartago, del Tecnológico, darle las gracias y que nos sigan, por favor, porque los miércoles en este mes de las ciencias tenemos otros webinares que están bastante interesantes y por supuesto nos gustaría que formen parte. Y estamos para servirles por medio de Ayana en la academia y ella las pone en contacto con esta científica tan reconocida. Buenas tardes y muchas gracias. Qué bonito. Muchas gracias. Muchas gracias.